Enfermedades ocasionadas por la obesidad. El almacenamiento de grasa puede provocar el aumento de ácidos grasos libres y triglicéridos en los músculos esqueléticos, lo cual influye en la resistencia a la insulina, aumentando los niveles de glucosa y la probabilidad de desarrollar diabetes. Una disminución de la acción de insulina lleva a una tasa aún mayor de ruptura de grasa, lipólisis, y a una mayor elevación de la resistencia a la insulina, creando un círculo vicioso. Diabetes mellitus tipo 1. Es caracterizada por una destrucción de las células beta pancreáticas, deficiencia absoluta de insulina, tendencia a la cetoacidosis y necesidad de tratamiento con insulina para vivir. Se distinguen dos subgrupos: diabetes autoinmune, con marcadores positivos en un 85 a 95% de los casos, anticuerpos anti-islotes, antitirosina fosfatasa y gen HLA. Diabetes idiopática, con igual comportamiento metabólico, pero sin asociación con marcadores de autoinmunidad ni de HLA. En la actualidad es posible detectar el proceso en su fase preclínica, prediabetes, a través de la detección de anticuerpos anti-islotes, los cuales en concentraciones elevadas y persistentes, junto a un deterioro de la respuesta de la fase rápida de secreción de insulina, permiten predecir la aparición de la enfermedad. Diabetes mellitus tipo 2, caracterizada por insulinoresistencia y deficiencia no absoluta de insulina, que se da en un grupo heterogéneo de pacientes, la mayoría obesos y con distribución de grasa predominantemente abdominal, con fuerte predisposición genética. El primer evento en la secuencia que conduce a esta diabetes es una resistencia insulínica que lleva a un incremento de la síntesis y secreción de insulina e hiperinsulinismo compensatorio, capaz de mantener la homeostasia metabólica por años. Una vez que se quiebra el equilibrio entre resistencia insulínica y secreción, se inicia intolerancia a la glucosa y posteriormente la diabetes clínica. Los individuos con intolerancia a la glucosa y los diabéticos de corta evolución son hiperinsulinémicos, y esta enfermedad es un componente frecuente en el llamado síndrome de resistencia a la insulina o síndrome metabólico. Con niveles de insulina plasmática normal o elevada, sin tendencias a la acidosis, responden a dieta e hipoglucemiantes orales, aunque muchos con el tiempo requieren de insulina para su control, pero ella no es indispensable para preservar la vida. Dislipidemia. En nuestro medio, la obesidad y la dislipidemia se asocian comúnmente, debido a que es altamente frecuente que exista algún tipo de dislipidemia cuando el índice de masa corporal se encuentra entre 25,2 y 26,6 kilogramos. Los informes por separado de dislipidemia en hombres y mujeres y en grupos étnicos diferentes reflejan un patrón dislipidémico en común: el aumento en la cantidad real de TG, colesterol HDL no elevado, principalmente lipoproteínas de baja densidad, VLDL, LDL y colesterol HDL bajo. En promedio, mientras más grasa, mayor posibilidad de que un individuo se vuelva dislipidémico y exprese más elementos del síndrome metabólico, en comparación a la grasa periférica. La grasa central es resistente a la insulina y recicla ácidos grasos más rápidamente a través de la lipólisis. La edad y el sexo también son modificadores importantes del impacto de la obesidad en los lípidos sanguíneos. El obeso más joven tiene cambios relativamente mayores en los lípidos sanguíneos a cualquier nivel dado por obesidad. Por otra parte, las mujeres con sobrepeso pueden tener algunos de los patrones de obesidad diferentes a los del hombre obeso. Arteriosclerosis. La arteriosclerosis es la causa más frecuente de enfermedad cardiovascular. Podríamos decir que es la base de esta. Es una enfermedad degenerativa de las arterias que puede tener consecuencias muy graves. Se ha observado que puede empezar a formarse desde que nacemos, aunque es más frecuente que se manifieste a partir de los 40 años. Las placas arterioscleróticas que van ocluyendo las arterias hasta taponarlas requieren un proceso. Con los malos hábitos ayudamos a que esta formación avance. Con la ingesta de grasas saturadas o con bebidas carbonatadas, el proceso de arteriosclerosis es una montaña en potencia. La obesidad y la arteriosclerosis son dos procesos multifactoriales, entre los que existen numerosos puentes de unión que explican en parte la mayor morbimortalidad cardiovascular del obeso. Las células endoteliales se van deteriorando y se genera un proceso inflamatorio,
Por eso, la arteriosclerosis se considera una inflamación, aunque se define de bajo grado. Las células a su vez se llenan de lípidos, principalmente de colesterol malo, el LDL. Estas partículas de colesterol malo se oxidan, lo que a su vez provoca que aún más células entren hasta formarse una lesión visible que se conoce como la placa de arteriosclerosis o ateroma. El riesgo está en que esta placa puede romperse y con ello causar complicaciones cardiovasculares. Hipertensión arterial. La obesidad justifica el 78% y el 65% de la hipertensión esencial en hombres y mujeres respectivamente. Esta asociación varía con la edad, el sexo y la raza, y es más fuerte en los sujetos jóvenes mayores de 40 años, especialmente en varones. La obesidad pone en marcha una serie de trastornos adaptativos que individual y sinérgicamente producen hipertensión y otras patologías. La activación del sistema nervioso simpático se ha considerado que tiene una función importante en la patogénesis de la hipertensión relacionada con la obesidad. El mecanismo de control de la presión arterial, de la diuresis y la nutriuresis, de acuerdo con el principio de la ganancia de realimentación infinita, parece ser desplazado hacia los niveles más altos de presión arterial en individuos obesos. La activación plasmática de renina, el angiotensinógeno y la angiotensina 2 y la aldosterona muestran un aumento significativo en la obesidad. La resistencia a la insulina y la inflamación pueden promover un perfil alterado de la función vascular y por consiguiente la hipertensión. La leptina y otros neuropéptidos son los posibles vínculos entre la obesidad y el desarrollo de la hipertensión. Infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio es una emergencia que se produce porque una parte del músculo cardíaco se queda repentinamente sin riego debido a la obstrucción de una arteria coronaria. Esta falta de riego produce una lesión del músculo cardíaco, que si no se trata rápidamente producirá la muerte del tejido muscular afectado. La mayor parte de los infartos agudos de miocardio se producen en personas que sufren enfermedades de las arterias coronarias, ocasionadas por la arteriosclerosis, acumulación de grasa en los vasos sanguíneos. La arteriosclerosis ocasiona un endurecimiento de las arterias y estrecha su calibre. Durante un infarto se produce un desprendimiento o la rotura de alguna placa, ocasionando un coágulo de sangre en el sitio en que se rompió la placa. Cuando ese coágulo bloquea el suministro de sangre de las arterias coronarias del corazón al músculo cardíaco, se produce el infarto. El infarto agudo de miocardio se puede prevenir mediante intervenciones sobre los principales factores de riesgo: tabaco, dietas ricas en grasas, diabetes, sedentarismo y obesidad.